Bienvenidos a una nueva clase de nuestro entrenamiento básico de trading de cero a novato por parte de la Universidad de Trading. Muchas gracias por participar. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta excelente oportunidad y le pedimos que los bendiga, que los guarde, los cuide, los proteja siempre, que les dé salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar trabajando, explicando un poco acerca de las plataformas de trading. Generalmente cuando comenzamos el curso de cero a novato, cuando no sabemos absolutamente nada, una de las plataformas más amigables definitivamente es TradingView. Nosotros, pues por lo general, trabajamos TradingView para empezar a hacer nuestros análisis, para empezar a entender cómo funciona el mercado, para empezar, por ejemplo, a seguir compañías pues, como Facebook, que todos conocemos, por ejemplo, el caso de Amazon, el caso, por ejemplo, de Apple, Netflix, Google, que son como de las más importantes, de las más reconocidas también. Entonces, esta plataforma es una de las primeras que nosotros vamos a, a utilizar, ¿no? Como para ir comenzando, como para ir indagando, entendiendo un poquito más acerca de lo que es el trading, ¿no? Entonces, con esta plataforma TradingView, nosotros tenemos muchas herramientas, que es las que generalmente vamos a estar utilizando en, en nuestro, en nuestro trading, sin importar la plataforma que escojamos al final. Es importante que al escoger la plataforma nos sintamos cómodos, que la podamos trabajar muy bien, que entendamos cada uno de los aspectos de la plataforma. Y hay otro tema que es el broker, ¿no? El broker debe ser un broker confiable, un broker con respaldo. Y pues ahí generalmente de las plataformas más importantes encontramos Thinkorswim con el broker TD Ameritrade. También tenemos, por ejemplo, el caso de Interactive Brokers, que también está excelente. En TradingView también podemos. Otras, por ejemplo, como los Ninja Traders, los MetaTraders. Bueno, hay muchas plataformas, pero es importante que comencemos a, a identificar los elementos de las diferentes plataformas. Entonces, generalmente, todas las plataformas tienen las mismas herramientas. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, en TradingView tenemos todas estas herramientas básicas, como por ejemplo la línea de tendencia. La línea de tendencia, pues me permite simplemente trazar líneas para identificar, por ejemplo, diferentes aspectos como lo que es una resistencia, que ya lo habíamos explicado en clases anteriores. Nos ayuda a identificar otra zona de resistencia. Mire que no es casualidad. Nos ayuda a identificar, por ejemplo, un soporte. Ahí encontramos una zona de soporte. ¿Ven? Es una línea muy básica, pero que generalmente todas las plataformas traen. Tenemos, por ejemplo, líneas horizontales. Estas líneas horizontales son muy interesantes porque, por ejemplo, me hace dibujar o trazar una línea eh, horizontal de principio a fin. Entonces, si yo la coloco aquí, por ejemplo, la línea va a estar marcada incluso hacia el pasado. ¿Ven? Yo me puedo ir a una temporalidad mayor, a un mes, por ejemplo, y la línea sigue trazada ahí. O sea que me sirve para extender tanto a la derecha como a la izquierda y la línea va a seguir trazada hacia el futuro.
que es totalmente diferente a la línea, por ejemplo, de tendencia, porque la línea de tendencia yo solo puedo, por ejemplo, trazarla de un nivel a otro, pero no tengo manera de extenderla hacia el futuro o hacia el pasado, es decir, a izquierda o derecha. Hay otra línea aquí interesantísima que es la semirrecta horizontal. La semirrecta horizontal, por ejemplo, me permite trazar un soporte como este desde el punto donde lo ubico hacia el futuro. Miren, no tengo que preocuparme por volver a trazar esa línea hacia el año que yo quiera. Mire, ya vamos en el año 2043 y la línea sigue ahí. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? Súper interesante ver cómo se proyecta esa línea al futuro sin ningún problema. Bien, tenemos otra línea, por ejemplo, que es la línea vertical. La línea vertical prácticamente me va a trazar es el tiempo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar aquí líneas verticales que me van informando, en este caso, por ejemplo, el mes en que se reportan las ganancias. Para los que de pronto no saben todavía qué son ganancias, pues las compañías hacen un reporte de ganancias generalmente cada trimestre. Entonces, la letra E de la palabra earnings me dice cuándo se va a entregar ese informe. Y ahí puedo marcar, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, en días, pues también lo puedo hacer, ¿no? Es mucho más eh, práctico. Por ejemplo, si hay algo específico el 27 de julio, pues yo simplemente trazo mi línea para el 27 de julio y el 27 de julio ya sé que aquí estará pasando algo, ¿no? Algo va a pasar ahí ese día. Bien, tengo otras líneas interesantes, por ejemplo, como la flecha para proyectar movimientos, por ejemplo, digamos aquí AR3, esta clase de los pivots ya la vimos, entonces ahí proyectamos un movimiento con una flecha, como para indicar la dirección. Es muy importante, pues funciona muy bien, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la semirrecta. Esta me sirve para unir dos puntos y proyectar, por ejemplo, el precio. Miren, al unir dos puntos, la línea se proyecta hacia el futuro y eso me puede dar una línea de tendencia hasta el infinito. ¿Ven? Es muy buena. Sirve para unir puntos. Me parece excelente porque yo puedo unir, por ejemplo, este punto con este otro y prácticamente ya tengo una zona de soporte diagonal que se va proyectando hacia el futuro. Si el precio, por ejemplo, decide caer, miren yo cómo voy a utilizar varias herramientas, como por ejemplo la flecha, para decir que el precio posiblemente venga a buscar este nivel. ¿Qué tal? Excelente, ¿cierto? Mire cómo me va proyectando y me va generando un gráfico con una información bastante precisa. Tengo el ampliado. El ampliado lo que hace es que al unir dos puntos, entonces proyecta hacia el pasado, hacia el futuro, de manera prácticamente infinita, ¿sí? Se va a ir y vamos a encontrar que la línea sigue, 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 sigue y sigue y sigue y sigue hasta que se acabe el tiempo en la plataforma o la proyección de tiempo que tenga máxima. ¿Ven? Esa es una línea bastante interesante. No todas las plataformas traen todas las herramientas, pero estoy mostrando, por ejemplo, las que conseguimos aquí. Tenemos otra, el canal
paralelo. Este es súper buenísima, miren, para proyectar canales. Miren qué bonito se ve ya el canal proyectado. La mayor parte de las plataformas traen canal paralelo. Es muy bueno porque encontramos tendencias y la forma de trazarlos es unir los puntos más altos cada vez con los más bajos o viceversa. Mire qué bonito cómo se ve ya un canal. ¿Ven? El precio se va moviendo a través del canal, bajando y luego comienza a subir y se va moviendo ahí. También sirve, por ejemplo, para los momentos en los que el precio está lateral, también me sirve el paralelo. Por ejemplo, acá. Veamos el caso de Pepsi. Hagamos un canal paralelo, por ejemplo, usando, veamos, unimos los puntos más altos ahí con los más bajos y encontramos nuestro canal paralelo. ¿Ven? Eh, um, la proyección del canal me deja ver muchas cosas interesantes. Y bueno, creo que esos son como los de los más importantes en las herramientas de línea. Tenemos otras herramientas que algunas plataformas no tienen, por ejemplo, como el pincel. Vamos a verlo acá. Porque el pincel, pues, me permite dibujar a mano alzada lo que yo quiera sin problema. Tenemos, por ejemplo, el rectángulo. El rectángulo también me sirve como para hacer el canal paralelo, ¿sí? También puede funcionar muy bien para ese trabajo. Tenemos, por ejemplo, la elipse. La elipse me permite, por ejemplo, darme cuenta cuando un volumen está un poco superior a lo demás, yo puedo dibujarlo de esa manera. ¿Ven? También puedo hacer una elipse, por ejemplo, cuando el precio encuentra una zona y ahí lo voy colocando y le digo, por ejemplo, que esta zona me pareció importante. Entonces ya la tengo marcada. La elipse, ¿cierto? También me sirve, por ejemplo, como para trazar los cruces de los indicadores, para mostrarme ahí dónde se va cruzando el indicador y cómo está funcionando. Bien, tenemos el triángulo, por supuesto. Cuando encontramos un triángulo, veamos dónde hay un triángulo. Por aquí creo que había visto un pequeño triángulo. Y vamos a marcar el triángulo. Primero borramos todo para no confundirnos. Y, por ejemplo, a ver, aquí teníamos, a ver si recuerdo dónde lo tenía. Creo que era aquí hay un pequeño triángulo y quiero marcarlo. Veamos si lo marca aquí. Exacto, miren qué bonito el triángulo. ¿Ven? Es una herramienta muy buena. El triángulo, ya sabemos que cuando hay ese tipo de formaciones esperamos la ruptura para poder hacer nuestras entradas al mercado. Tenemos la curva. La curva me parece muy buena para graficar, por ejemplo, este tipo de movimientos. Miren qué bonito se ve la curva. ¿Ven? Queda bastante bien y nos muestra lo que, por ejemplo, el precio está haciendo. Pero también nos puede servir para proyectar el precio, ¿no? Por ejemplo, una curva pequeña aquí. Ahí tenemos la curva. Mire qué bonito queda graficado para dar, por ejemplo, una especie de proyección, ¿cierto? Para el precio. Pero no solamente
alcista, también puede ser, por ejemplo, una curva bajista. Digamos que el precio llega hasta esa zona y simplemente cae. Ahí tengo ya mi curva excelente, ¿no? Tengo otra aquí, por ejemplo, que sería la doble curva. Esa también me sirve, por ejemplo, veamos, vamos a proyectarla. Simplemente hacemos el movimiento y proyectamos, por ejemplo, la posibilidad de que el precio llegue hasta esta zona. Entonces mire cómo el precio sube, baja prácticamente a esta área y se puede proyectar también hacia arriba o hacia abajo y nos va mostrando el recorrido del precio. Es excelente esa herramienta. Obviamente tenemos pues herramientas de texto que no es mucho lo que se puede explicar. Simplemente colocamos, por ejemplo, el ATH, que es el alto histórico, y lo marcamos, por ejemplo, ahí. Ya sabemos que ese es el alto histórico de la compañía en ese momento. Podemos marcar notas. Aquí encontramos textos anclados, notas, leyendas, marcador de flecha, marca flecha hacia la izquierda. Si lo que ustedes quieran, se puede utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le pongo aquí la flechita y a este texto lo modifico y le pongo, por ejemplo, soporte. Y ahí voy haciendo, tomando notas, colocando notas en mi plataforma. ¿Ven? Ahí voy trabajando muy bien esa parte. Entonces, las herramientas de texto, pues, no es mucho lo que se debe explicar. Tenemos otros patrones, por ejemplo, el XABCD, el ABCD, triángulos, tenemos cabeza y hombros, tenemos las ondas, también podemos marcar las ondas, tenemos ciclos de tiempo y acá hay unas herramientas excelentes que yo recomiendo siempre. Tenemos el rango de datos. Miren, el rango de datos yo lo proyecto hasta donde quiera y me dice cuántas barras hay y cuántos días han pasado. Esa me parece excelente, ¿sí? Para saber, por ejemplo, cuánto tiempo lleva una compañía, por ejemplo, cuánto tiempo le tomó ir desde los 2.400 a los 3.000. Entonces yo utilizo la herramienta de rango de datos y me proyecto desde 2.400 ahí y cuánto tiempo le demoró llegar a 3.000. Creo que fue aquí 3.000 ahí aproximadamente. Eso me dice que fueron 55 barras, es decir, 55 velitas, pero en realidad se tomó 81 días, ¿sí? Calendario. Entonces, eso también me ayuda a medir el tiempo de una manera excelente. Es una herramienta muy buena. Pero adicional a esa, hay otra que es también excelente y es, por ejemplo, el rango de precios. ¿Ven? Por ejemplo, cuando estaba en 2.400, aquí hasta los 3.000, que fue este día, aquí 3.000, ahí. Me dice que subió $601 y que eso equivale al 25%. ¿Cómo les parece eso? Esa está excelente, ¿no? Porque me va diciendo el porcentaje, me va diciendo la cantidad de dinero y eso me parece genial, ¿sí? Si, por ejemplo, yo encuentro un patrón en alguna de estas compañías, yo simplemente puedo proyectar esto acá y decir, bueno, si pasó eso desde los 2.400,
Entonces, cuando se encuentre en 3400, por ejemplo, lo voy a ubicar un poco más acá, 3400, ahí. Quiere decir, por ejemplo, que puede llegar a la zona de 3992, o sea, 4000, y voy proyectando qué porcentaje puede alcanzar allá. Pero si esta les parece excelente, la combinación de las dos anteriores es mucho mejor, porque solamente con marcar desde los 2400 hasta los 3000, veamos, tiene que quedar en 3000, ahí. Me da los datos de las dos cosas que estaba viendo anteriormente. Me da el 25.11% y me da el tiempo, 55 barras, que equivalen a 81 días calendario. ¿Ven? Entonces esta herramienta prácticamente tiene las dos, ¿no? Porque combina el rango de fecha y el precio. Tiene las dos en la misma herramienta. ¿Ven? Entonces eso me parece súper, súper excelente. Aquí tenemos otra que es como para medir, por ejemplo, el stop, digamos, en una posición larga. Si yo quiero vender acá en esta zona, por ejemplo acá, y pienso que el precio me puede llegar, por ejemplo, acá, me está diciendo la herramienta que el stop es de 8.98 y la ganancia puede ser de 13.96. Esa me parece excelente. Ahora, si yo lo marco desde el punto donde está el precio, colocando el stop aquí, entonces, y la toma de ganancias aquí, me está diciendo que estoy arriesgando 5.47 de stop, pero que la ganancia puede ser de 12.83. Me parece genial esta herramienta para proyectarse, por ejemplo, hacia el futuro. Cuando voy a hacer un trade, cuando voy a entrar en una posición, esta herramienta me va a permitir identificar cuál es el nivel de stop, obviamente con porcentaje, y cuál podría ser, por ejemplo, el movimiento hacia arriba, en este caso particular, para tomar ganancias. También me indica cuánto es el dinero, la cantidad de dinero que el precio de la acción va a disminuir para tomar un stop y cuánto es la cantidad de dinero que va a subir para tomar la ganancia. ¿Ven? Entonces me parece excelente que podamos proyectarnos de esta manera. Y bueno, encontramos aquí también tenemos una gran cantidad de figuras que nos pueden también apoyar en la parte de edición, sobre todo eso, ¿no? Pues cada quien las utiliza como quiere, pero básicamente utilizamos algún tipo de herramientas, como por ejemplo esta, para simplemente identificar un punto importante, como para decir, bueno, este es el punto más alto que ha tomado el precio de la acción y eh, digo, bueno, este punto lo voy a tener en cuenta porque si vuelve a pasar por ahí, es probable que el precio quiera continuar. Este punto me pareció importante porque, por ejemplo, ese día sucedió algo, entonces lo apunto con el texto. Aquí le agrego el texto, ¿ven? Entonces, simplemente me apoya en la edición y toma de notas, ¿no? Por ejemplo, esta partecita de ahí me sirve para eso. Bueno, entonces esas son de las herramientas como más importantes que debemos tener en las plataformas de trading. Y obviamente mm, retrocesos, por ejemplo, tipo Fibonacci, son importantísimos
Eso no puede faltar, ¿sí? Por ejemplo, para proyectarme en esta caída, fíjense cómo los niveles de Fibonacci, que ya habíamos visto en clase anterior, empezaron a retroceder. Después de la caída subieron 38%, 50, 61, superó el 100 y llegó al nivel 161.80, luego al 261, lo que sigue es 361.80. Fíjense cómo todos los temas que vamos aprendiendo se van conectando poco a poco, ¿sí? Poco a poco dentro del nivel que vamos avanzando en el curso y en el trading en general, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos y ya cada uno, por ejemplo, al elegir su plataforma, debería verificar que tenga pues al menos herramientas básicas para trazar líneas de tendencia, canales, por ejemplo, herramientas de texto, si de pronto tienen las flechas como para identificar ciertas cosas, que tengan por lo menos retrocesos Fibonacci, que son súper importantes, retrocesos, extensiones de Fibonacci, que tengan, por ejemplo, la forma de generar rectángulo, elipse, triángulo, si se puede, porque apoyan muy bien. Y si tienen estas, muchísimo mejor. Fecha, rango de fecha y precio les va a ayudar muchísimo. Y con los indicadores tenemos lo que son las medias móviles, ¿sí? Media móvil, que ya las aprendimos, que tengas la posibilidad de agregar medias móviles, que tengas la posibilidad, por ejemplo, de agregar el RSI, como para empezar, ¿no? Índice de fuerza, vamos a colocarlo aquí. Fuerza relativa. Súper importante que la plataforma te permita colocar por lo menos este indicador, al igual que el MACD y las medias móviles. Ya con eso podemos comenzar, ¿sí? Y la otra importante, por ejemplo, son los pivot points, que ahí los tienes, están bastante buenos. Estos son los pivots que trae esta plataforma y pues me parece muy bien que los puedas encontrar en tu plataforma, ¿no? TradingView los trae, pero algunas otras plataformas se tienen que configurar, hay que estar pendiente que los traiga, que son muy básicos y debería tenerlo, ¿no? Entonces, creo que estas son las más importantes. Bueno, muy bien. Entonces, aquí encontramos un repaso por una plataforma de trading, donde tiene todas las herramientas necesarias como para el análisis técnico, ¿no? Porque ya las otras herramientas, por ejemplo, son el hecho de poder colocar órdenes de compra y venta, por ejemplo, ¿sí? Que esas las vamos a ver en una siguiente clase. Pero, por ejemplo, yo puedo comprar acá una, una acción o puedo generar un tipo de estrategia, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a estar analizando cuando abramos nuestra cuenta de simulación. Prácticamente la debemos crear para poder empezar a hacer órdenes de mercado. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la atención prestada en la clase de hoy, en el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.